Si buscas en Google el nombre Dash 8, lo más probable es que los primeros resultados no hablen de su eficiencia ni de su robustez. Durante los años 90 y principios de los 2000, este avión se ganó una reputación difícil. Titulares dramáticos, accidentes misteriosos y una prensa que no le daba tregua. Pero, ¿y si te dijera que esa misma mala fama esconde una de las historias de redención más impresionantes de la aviación comercial? ¿Y si el avión al que muchos dieron por muerto resulta ser hoy una pieza clave del transporte aéreo mundial? Hoy vamos a desmontar los mitos, conocer la historia real y descubrir por qué, después de casi 40 años, el Dash 8 sigue siendo el rey indiscutible de los cielos regionales. Para entender al Dash 8, tenemos que viajar a finales de los años 70. La Guerra Fría estaba en su apogeo, el petróleo valía oro, y las aerolíneas buscaban desesperadamente formas de ahorrar combustible. En este contexto, la empresa de Havilland Canada, ubicada en las frías praderas de Ontario, tenía un problema muy concreto. Las aerolíneas regionales necesitaban un avión que pudiera operar en pistas cortas, con condiciones climáticas adversas, y sobre todo, que fuera más rápido y silencioso que los viejos aviones de hélices de la época, aquellos ruidosos Fokker y Convair que aún echaban humo por los aeropuertos secundarios. El primer intento de solución fue el Dash 7, un aparato curioso, capaz de despegar casi en vertical. Literalmente, necesitaba muy poca pista. Pero tenía un defecto, era un poco glotón. Consumía mucho, y eso en plena crisis del petróleo era un pecado capital. Así que en 1980, de Havilland se puso manos a la obra para crear un hermano menor, más estilizado, más aerodinámico y sobre todo más eficiente. Nacía el Dash 8, y lo hacía con una carta de presentación impresionante. Por primera vez, un avión turbohélice ofrecía la velocidad y la comodidad de un reactor, pero con el consumo de un utilitario. Era como tener un coche familiar con el motor de un Fórmula 1, pero gastando como un diésel. Su secreto estaba en unas hélices gigantescas de 4 palas diseñadas por Hamilton Standard, que giraban a velocidades más lentas que las convencionales, reduciendo el ruido y las vibraciones. Además, su diseño de ala alta protegía los motores de los escombros en pistas sin pavimentar, algo fundamental en aeropuertos remotos. Era el avión perfecto para conectar ciudades pequeñas, para llegar a esos lugares donde los jets simplemente no podían operar. El 20 de junio de 1983, el prototipo surcó los cielos por primera vez desde la pista de Downsville, en Toronto. Los ingenieros contuvieron la respiración. El avión era elegante, silencioso para ser de hélice, y prometía revolucionar el mercado. Y lo hizo. Durante los primeros años, las ventas fueron un éxito. Aerolíneas de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Australia, comenzaron a incorporarlo a sus flotas. Pero como en toda buena historia de superación, el héroe debe enfrentarse a su villano. Y el villano del Dash 8 no vino de fuera, vino de adentro, literalmente, de sus pies. Hablamos del tren de aterrizaje. A mediados de los 90, comenzaron a ocurrir incidentes extraños durante el aterrizaje. Justo cuando los pilotos seleccionaban reversa en los motores para frenar, algo fallaba. Los pilotos notaban que las palancas de potencia se movían solas, como si un fantasma estuviera tomando el control, y entonces el avión perdía sustentación. El problema se llamaba veta de tierra no comandada. Vamos a explicarlo bien porque es clave para entender el drama. En los aviones turbohélice, las palas de las hélices pueden cambiar su ángulo de ataque. En vuelo, se colocan en posición de fine pitch para generar empuje. En tierra, al aterrizar, se colocan en beta o reversa para frenar. El fallo consistía en que por un error electrónico, el sistema pensaba que el avión ya estaba en el suelo cuando aún estaba en el aire, y cambiaba el ángulo de las palas a modo reversa. El resultado era una pérdida brutal de sustentación y de altura en cuestión de segundos. Hubo accidentes graves, algunos con víctimas mortales. La prensa amarillista comenzó a llamarlo el avión que se cae solo o la trampa voladora. Las aseguradoras subieron las primas y la confianza del público empezó a erosionarse. El punto de inflexión llegó en 2001 y sobre todo en 2007. En septiembre de 2007, un Dash 8 de SAS, la aerolínea escandinava, sufrió un accidente en Aalborg, Dinamarca. Pocos días después, otro avión idéntico de la misma compañía sufrió el mismo problema en Vilnius, Lituania. La aerolínea, harta y asustada, tomó una decisión histórica y drástica: retirar toda su flota de 27 Q400 inmediatamente. Imagina el golpe.
El fabricante, que para entonces ya era Bombardier, vio cómo el 10% de su flota mundial quedaba en tierra de golpe. Las acciones se desplomaron y los titulares en todo el mundo fueron demoledores. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado y admirable. Bombardier no se escondió, no puso excusas ni culpó a los pilotos. En cambio, movilizó a cientos de ingenieros, invirtió millones de dólares en rediseñar el sistema, y lo que descubrieron fue fascinante. El fallo no era del avión en sí, ni de su diseño básico. El culpable era un pequeño actuador del tren de aterrizaje, una pieza del tamaño de una lata de refresco, que se oxidaba con el uso intenso, especialmente en climas fríos y húmedos donde operan muchos Dash 8. Esa pequeña corrosión enviaba señales erróneas al ordenador. Se desarrolló una nueva pieza, se cambió en toda la flota mundial, y desde entonces el índice de accidentes por este motivo se desplomó a cero. Fue un ejemplo de cómo la ingeniería y la transparencia pueden salvar un programa. De las cenizas nació un ave fénix. La versión Q400, la Q de Quiet, incorporó un sistema activo de cancelación de ruido que hacía del vuelo una experiencia comparable a la de un jet, algo impensable en un avión de hélices. Los pasajeros dejaron de notar esas vibraciones molestas y el interior se volvió más silencioso que el de muchos reactores antiguos. Y aunque la gente suele menospreciar a los turbohélices pensando que son lentos y anticuados, el Dash 8 tiene un as bajo la manga que pocos conocen. Para rutas de menos de 700 kilómetros, el Dash 8 gana por goleada a cualquier jet. ¿Por qué? Porque vuela más bajo y más lento, pero pasa menos tiempo en maniobras de descenso. Mientras un Airbus o un Boeing tiene que solicitar permiso para bajar de altura durante 30 minutos y hacer largas esperas, el Dash 8 puede hacer una aproximación directa y continua. Es el coche deportivo de los vuelos de cercanías, ágil, rápido en el despegue y capaz de meterse en aeropuertos complicados como el de London City con su pronunciada pendiente de aproximación, o el aeropuerto Teniente Marsh, en Chile, la puerta de entrada a la Antártida, con approaches que pondrían los pelos de punta a más de un piloto de jet. Y hablemos de la experiencia a bordo. Si te sientas delante del ala, verás las hélices girar durante todo el vuelo. Es hipnótico, casi terapéutico. Y si te preguntas por qué hace ese ruido de martilleo al aterrizar, justo cuando las ruedas tocan el piso, no te preocupes, ese sonido característico, como de motor de tractor deportivo, es el sistema de beta activándose. Es el mismo sistema que casi le cuesta la carrera, pero hoy, perfectamente calibrado y rediseñado, es la seña de identidad sonora de que has llegado sano y salvo a casa. Los pilotos, por cierto, adoran este avión. Dicen que responde como un avión de verdad, con mandores duros y precisos, no como volar un computador con alas. Pero, ¿qué pasa hoy con el Dash 8? Porque igual has oído que Bombardier, el gigante canadiense, ya no fabrica aviones comerciales. Es cierto, la empresa decidió centrarse en los jets ejecutivos y vendió el programa del Dash 8, pero lo vendió a una nueva compañía que recuperó el nombre original, de Havilland Canada. Así que el avión vuelve a estar en manos canadienses en las mismas tierras donde nació, y contra todo pronóstico, el programa está más vivo que nunca. En 2022 anunciaron una nueva versión con mejoras en la aviónica, en los motores y en la cabina de pasajeros, para cumplir con las normativas medioambientales más exigentes. Y aquí viene lo mejor. El futuro de la aviación regional pasa por la sostenibilidad, y en este campo el Dash 8 tiene una ventaja enorme que sus competidores envidian. Su estructura es ideal para ser reconvertida a motores de hidrógeno o sistemas híbridos. Es más fácil y más barato poner baterías y motores eléctricos en un avión que ya vuela lento, bajo y con perfiles de vuelo regionales que intentar electrificar un enorme 787. Varias empresas están ya trabajando en prototipos de Dash 8 propulsados por hidrógeno. Lo que nació en los 80 como un simple reemplazo para el viejo Twin Otter, hoy se perfila como el caballo de batalla de la aviación ecológica del futuro. El abuelo se ha convertido en el nieto moderno. El Dash 8 es la prueba viva de que en la aviación los errores no te definen, sino cómo los corriges. De ser el avión problema, el señalado, pasó a ser el camello del desierto, relable, resistente, incansable y querido por los pilotos y las aerolíneas del mundo. Ha transportado a millones de personas a lugares donde ningún otro avión comercial puede llegar, y lo sigue haciendo, día tras día, con la misma reliabilidad de siempre.
Si te ha gustado esta historia de superación aeronáutica, de fracasos convertidos en éxitos, dale a like y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos, porque en este canal cada avión tiene una historia que contar, y algunas son mucho más sorprendentes de lo que parecen. Nos vemos en el próximo vuelo.